El bosque maldito Xilitla. La primera vez que escuché hablar de los guardianes del bosque fue en Xilitla, un pueblo donde la neblina baja como un manto y el canto de los gallos se mezcla con los murmullos de la selva. No fue en un libro ni en un relato turístico, sino en boca de los ancianos que se sientan en los portales al caer la tarde. Ellos hablaban en voz baja, como si las mismas piedras pudieran delatarlos, y cada tanto volteaban hacia la espesura, temerosos de que alguien o algo los escuchara. Decían que en lo más profundo del monte existen figuras que no son animales ni hombres, sino algo distinto. A esos seres se les conoce como los guardianes del bosque, y aunque el nombre suena a protección, no cuidan a las personas, sino al monte mismo, como si fueran dueños antiguos de ese lugar. Aseguran que nadie que haya visto sus ojos ha regresado siendo el mismo. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. Los guardianes son descritos como siluetas negras, alargadas, que parecen confundirse con los troncos de los árboles. No caminan, sino que se deslizan como humo entre la niebla. Lo único que brilla en ellos son los ojos. Dos destellos amarillos, intensos, como brasas encendidas en la oscuridad. Siempre aparecen al borde del camino, nunca al centro, pero todos coinciden en que se sienten observados por más de un par. Un hombre llamado Julián, explorador venido desde San Luis Potosí capital, llegó obsesionado con estas historias. Tenía la firme intención de documentarlas. Era de esos investigadores que no se conforman con rumores, que necesitan pruebas. Llevaba cámara, grabadora y un cuaderno de apuntes. Durante los primeros días, nada fuera de lo normal ocurrió. Recorrió cafetales, senderos que llevaban a cascadas y visitó el famoso jardín surrealista de Edward James. Pero la selva, en su silencio, parecía estar guardando algo. Fue en su cuarta noche, cuando decidió internarse sin guía y caminar hacia las cañadas, donde los locales le habían advertido no entrar, que las cosas cambiaron. Esa tarde, la luz del sol se apagó antes de tiempo, como si la neblina se hubiera tragado el día. Julián escribió en su libreta: «Es como si la selva respirara conmigo. Cada vez que inspiro, siento que alguien más lo hace detrás». Julián avanzó con paso firme, aunque cada metro que se internaba parecía pesarle más. El aire era distinto en esas partes, denso, húmedo, cargado de un olor a tierra mojada, mezclado con algo metálico, como hierro. Se detuvo en varias ocasiones a encender su grabadora, murmurando notas rápidas para no olvidar los detalles. No hay cantos de pájaros. Es extraño, ni grillos ni ranas. Solo silencio, se le escucha decir en una de las cintas encontradas después. El silencio era tan profundo que alcanzaba a escuchar el eco de sus propios pasos sobre las hojas secas. De pronto, creyó percibir un murmullo, como una oración repetida en voz baja. Se detuvo, contuvo la respiración y alzó la lámpara de mano. La luz apenas lograba atravesar la bruma. Entonces lo sintió. Alguien lo observaba. Giró hacia la derecha y allí, entre los troncos, estaban los ojos. Dos puntos amarillos inmóviles que no se parecían al reflejo de ningún animal. Julián tragó saliva y apuntó con la cámara. Pero cuando presionó el obturador, el flash iluminó solo la nada. El brillo había desaparecido. Continuó el camino, nervioso, convencido de que podía obtener pruebas. A cada paso, la sensación de ser seguido se volvía más intensa. Comenzó a escuchar pasos detrás, pero cuando se detenía el eco también lo hacía. La selva parecía repetir sus movimientos como un espejo oscuro. Fue en una bifurcación de senderos donde lo volvió a ver. No eran solo dos ojos esta vez, eran varios. Una docena de destellos amarillos que lo rodeaban desde las sombras, todos fijos en él. La grabadora registró su respiración agitada y una frase temblorosa. «No están lejos. Me observan. Me rodean». Un golpe seco cortó la grabación. Nunca se supo si fue una caída o algo más. Lo que sí encontraron los lugareños al buscarlo días después fue su cámara, destrozada contra una roca, y su cuaderno abierto entre el lodo. Las últimas páginas estaban llenas de dibujos apresurados, decenas de ojos, pupilas amarillas, repetidas una y otra vez hasta cubrirlo todo. Los ancianos del pueblo dicen que los guardianes no toleran ser observados.
que cuando alguien intenta retratarlos, lo reclaman, lo hacen suyo, y que Julián, en su obsesión, no entendió que no era él quien los miraba, sino que eran ellos quienes lo habían estado mirando desde siempre. La búsqueda de Julián no fue sencilla. Pasaron 3 días antes de que un grupo de campesinos se adentrara en la selva para rastrear su rastro. Lo último que sabían de él era que había tomado el sendero hacia las Cañadas, un sitio al que pocos se atreven a ir cuando la neblina baja temprano. Uno de los hombres, don Eusebio, relató que mientras avanzaban, empezaron a notar señales extrañas. Las veredas parecían torcerse sobre sí mismas, como si el bosque no quisiera dejarlos pasar. Troncos caídos en direcciones imposibles, piedras que formaban figuras semejantes a cruces, y el mismo silencio opresivo que Julián había descrito en sus notas. No era normal, muchacho. El monte se sentía vivo, como si respirara encima de uno. Y esa sensación de que te siguen, de que alguien camina atrás aunque no escuches pasos claros, contó después. Encontraron primero la grabadora, con la cinta aún adentro. Luego, más adelante, el cuaderno abierto sobre la tierra húmeda. Nadie quiso tocarlo al principio, pues parecía que los ojos dibujados seguían observando incluso a la luz del día. Fue necesario cubrirlo con un pañuelo antes de recogerlo. Lo más perturbador fue lo que hallaron después. En una zona donde los árboles formaban un círculo natural, la tierra estaba removida, como si alguien hubiese forcejeado o tratado de escarbar desesperado. Allí encontraron la cámara rota, y sobre una piedra cercana, manchas oscuras que el agua de lluvia no había podido borrar del todo. Los campesinos no quisieron continuar. Dijeron que el aire se volvió helado, pese al calor húmedo de la selva. Uno de ellos juró haber visto ojos brillando entre la espesura, observándolos con una calma que erizaba la piel. De regreso al pueblo, contaron lo sucedido a las autoridades locales, pero éstas apenas hicieron un registro vago. La desaparición de Julián se sumó a otras tantas de exploradores y forasteros que se habían perdido en Minomitzimi, los montes de Xilitla. Esa misma noche, los hombres que participaron en la búsqueda juraron que al cerrar los ojos veían los destellos amarillos acechando desde la oscuridad de sus sueños, como si los guardianes los hubieran marcado por haberse acercado demasiado. Después de la desaparición de Julián, los rumores en el pueblo crecieron. Los ancianos aseguraban que no era el primero, ni sería el último en caer bajo la mirada de los guardianes, y aunque algunos pensaban que eran solo supersticiones, había testimonios de sobra que helaban la sangre. Una mujer llamada Magdalena, vendedora de café en la plaza, contaba que cuando era niña acompañó a su padre a cortar leña cerca de la cascada Los Comales. Una tarde, mientras recogían ramas secas, sintió que alguien la observaba. Levantó la mirada y entre los arbustos distinguió la silueta de un hombre muy alto, más de 2 metros, delgado como rama seca, con el sombrero ladeado. Pero lo que más la aterrorizó fueron sus ojos, 2 carbones amarillos que parecían brillar con vida propia. Su padre le gritó que no lo mirara de frente, que bajara la vista y siguiera caminando. «Nunca le sostengas la mirada», le advirtió. Magdalena obedeció, y asegura que en cuanto lo hizo, la sensación de asfixia disminuyó. Pero su padre nunca volvió a ser el mismo. Pasó los siguientes meses en silencio, sin ganas de comer ni de hablar, como si se hubiera quedado vacío. Murió al año siguiente, y en su lecho de muerte, lo único que murmuró fue: «Ellos ya me marcaron». Otro caso lo relató un campesino de nombre Anselmo. Una noche se perdió en la sierra al regresar de cuidar su milpa. El camino de regreso parecía cambiar de dirección, como si el monte jugara con él. Desesperado comenzó a rezar, pero los rezos se le enredaban en la boca. Entonces los vio. 3 pares de ojos brillando entre los árboles, siempre a la misma distancia, como si lo acompañaran. Anselmo cayó de rodillas, suplicando que lo dejaran ir. Juró que los ojos se acercaron lentamente hasta rodearlo por completo. Dijo que sintió un aire helado, como si le soplaran al oído, y escuchó claramente una voz que no era humana: «Este no es tu lugar». Al amanecer apareció desmayado en un camino de terracería, a varios kilómetros de donde se había perdido. Desde entonces, nunca más volvió a internarse en la selva,
ni siquiera para cortar leña. Estos testimonios hicieron que la gente del pueblo comenzara a ver con más seriedad a los guardianes. Nadie quería admitirlo en público, pero al caer la tarde, pocos se atrevían a caminar solos hacia los montes. En los años 90, un grupo de jóvenes universitarios de Querétaro llegó a Xilitla, atraído por las historias del jardín, surrealista de Edward James y las cascadas que escondía la sierra. Querían pasar la noche acampando en la selva, convencidos de que los relatos de los guardianes no eran más que inventos de gente supersticiosa. Eran 5 en total, 2 muchachas y 3 varones. Llevaban casas de campaña, lámparas y hasta una guitarra para pasar la noche entre canciones. Al caer la oscuridad, encendieron una fogata y comenzaron a beber cerveza. El eco de sus risas se extendía entre los árboles, rompiendo el silencio sagrado del monte. Al principio nada extraño ocurrió, pero poco después de la medianoche, uno de ellos, Sergio, notó que la fogata parecía temblar, como si el aire soplara en direcciones contrarias. Las risas se apagaron poco a poco cuando empezaron a escuchar lo mismo, un murmullo que no venía de ninguno de ellos, como si alguien más estuviera rezando cerca. Las muchachas se asustaron y pidieron recoger las cosas, pero los demás insistieron en quedarse, alegando que era el viento. Entonces lo vieron, 2 destellos amarillos brillando entre la oscuridad, a pocos metros del campamento. Sergio alumbró con la lámpara, pero no había nadie. Sin embargo, cuando apagaron la luz, los ojos seguían allí. Poco después aparecieron más. 4, 6, 8 pares rodeándolos desde la espesura. El silencio era tan absoluto que podían escuchar el latido de sus propios corazones. Uno de los jóvenes intentó gritar para ahuyentarlos, pero lo único que consiguió fue que las siluetas se acercaran más, revelando cuerpos oscuros y delgados que parecían fundirse con los árboles. De repente, la guitarra emitió un sonido disonante, como si alguien la hubiera rasgado con furia. Las cuerdas se rompieron solas. Las lámparas dejaron de funcionar una tras otra, hasta que solo quedaron los ojos brillando en la oscuridad. Al amanecer, los pobladores encontraron el campamento vacío. Las casas de campaña seguían montadas, las mochilas intactas, incluso la fogata aún tenía brasas. Pero de los 5 jóvenes no había rastro. Nunca aparecieron, ni vivos ni muertos. Desde entonces, en las noches más oscuras, algunos campesinos que pasan cerca de ese lugar juran escuchar risas lejanas, mezcladas con murmullos y el rasgueo desafinado de una guitarra invisible. Entre los viejos de Xilitla existe la creencia de que los guardianes no son simples espíritus, sino entidades primordiales que han habitado el monte desde antes de que existieran las iglesias y las haciendas. Según don Fidencio, un anciano que apenas puede caminar, pero cuya memoria parece intacta. Ellos no vigilan a los hombres, vigilan que el bosque siga intacto. Son dueños de la selva, no de nosotros, solía decir mientras encendía su cigarro de hoja. Y el que entra sin respeto, el que corta más de lo que debe, el que se burla del monte, ese queda marcado. De acuerdo con su relato, en tiempos antiguos los huastecos ya hablaban de los ojos que miran en la espesura. No tenían nombre humano, solo los llamaban Itzcuimej, que en su lengua significaba los que todo lo ven. Los chamanes enseñaban a los jóvenes a no mirarlos directamente, a dejarles ofrendas de maíz y cacao cuando se internaban en los montes. Era una manera de pedir permiso, de reconocer que estaban entrando en territorio ajeno. Con la llegada de los españoles, las ofrendas se prohibieron. La iglesia llamó a esas prácticas idolatrías y poco a poco se olvidaron los rituales de respeto. Fue entonces, dicen los ancianos, cuando los guardianes se volvieron más hostiles, reclamando a quienes entraban en sus dominios. Algunos creen que los túneles coloniales de la región, los que conectaban iglesias con haciendas, no solo servían para escapar de piratas o bandidos, sino también para proteger a los frailes de los guardianes, evitando cruzar por la superficie durante la noche. Don Fidencio contaba que de joven él mismo fue testigo de un encuentro. Una madrugada, cuando regresaba de llevar café a Tamazopo, se topó con una figura en medio del sendero, alta, delgada, envuelta en neblina. Pensó que era un caminante, pero al acercarse notó que no tenía rostro, solo los 2 ojos amarillos que lo atravesaban como cuchillos.
Rezando con todas sus fuerzas, logró dar un paso atrás, y entonces la figura se deshizo como humo en el aire. Asegura que desde ese día nunca más volvió a caminar solo por la selva. No son fantasmas ni demonios como los pintan los curas, son algo más viejo, algo que estaba aquí antes que nosotros, y que seguirá después de que nos vayamos. Hace apenas unos años, un turista español llamado Roberto llegó a Xilitla, atraído por las fotos del jardín, surrealista y las cascadas escondidas en la sierra. Era un viajero experimentado, acostumbrado a recorrer selvas en Sudamérica y montañas en Europa. Cuando escuchó a los lugareños hablar de los guardianes, sonrió incrédulo y dijo en tono de burla: «En cada pueblo hay sus fantasmas. Aquí no será diferente». Se hospedó en una pequeña posada cerca del centro y desde allí planeó sus excursiones. Durante el día caminó sin problemas por los senderos conocidos, pero una noche decidió hacer lo que nadie en el pueblo recomendaba: internarse solo en el monte, armado únicamente con su linterna y su celular para grabar. Al principio, la caminata parecía tranquila. Grababa videos comentando la belleza del paisaje nocturno y haciendo bromas sobre los ojos amarillos. Sin embargo, a la media hora notó algo extraño. La linterna parecía iluminar menos de lo normal. El aire se volvió pesado y un silencio total cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado la selva. Roberto se rió nervioso y dijo en su grabación: «Parece que alguien me observa». Y en ese instante, la cámara captó lo que él no esperaba: dos destellos amarillos en el fondo, fijos, sin parpadear. Los enfocó con la linterna, pero la luz se apagó de golpe, como si la hubieran soplado. La grabación continuó en la oscuridad, solo con su respiración acelerada. Se escuchó un murmullo, primero lejano, luego más cerca, voces superpuestas, como rezos en un idioma antiguo. Roberto comenzó a gritar exigiendo que se mostraran, convencido aún de que era una broma o un montaje, pero las voces se mezclaron con pasos alrededor, y de pronto se escuchó claramente una frase, grave y profunda: «Este no es tu bosque». El celular fue encontrado días después, apagado, en medio de un sendero. El cuerpo de Roberto nunca apareció. Algunos jóvenes que vieron el video antes de que fuera borrado por las autoridades locales juran que en los últimos segundos, antes de que la cámara cayera al suelo, puede verse una figura oscura, altísima, que se inclina hacia el lente. Los dueños de la posada donde se hospedaba prefieren no hablar del asunto, pero desde entonces recomiendan a los visitantes no salir de noche. El bosque no perdona la soberbia, murmuran los que aún recuerdan su risa incrédula en la plaza. En 2018, un grupo de lugareños decidió intentar algo que no se había hecho en generaciones: realizar un antiguo ritual para apaciguar a los guardianes. Las desapariciones recientes habían aumentado el miedo en el pueblo, y aunque muchos preferían callar, varios ancianos aseguraban que había una forma de pedirles tregua. La idea surgió de doña Aurelia, una mujer de más de 80 años, que recordaba las historias y que le contaba a su abuelo. Según ella, antes de que la iglesia prohibiera las ofrendas, los huastecos dejaban maíz, cacao y velas hechas con grasa animal en puntos específicos del monte, como señal de respeto. Si los guardianes aceptaban, las ofrendas desaparecían durante la noche y nadie era molestado. Un grupo de 6 hombres y 2 mujeres se reunió una madrugada para internarse en la selva. Llevaban mazorcas, jícaras con cacao y velas hechas artesanalmente. También portaban rezos en lengua antigua que uno de los abuelos había conservado en secreto. El aire estaba tan pesado que parecía que el monte los observaba desde cada hoja. Avanzaron hasta llegar a un claro rodeado de árboles enormes, donde el suelo formaba un círculo natural. Allí colocaron las ofrendas, encendieron las velas y comenzaron a recitar los cantos. Al principio todo pareció en calma, pero pronto la temperatura descendió de golpe y la neblina se volvió tan espesa que apenas podían verse entre sí. Fue entonces cuando aparecieron los ojos, primero 2, luego 6, luego una docena, rodeándolos en completo silencio. Los rezos se volvieron más desesperados y las velas comenzaron a parpadear como si el aire soplara desde adentro del círculo. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraban sin contenerse.
Doña Aurelia, con voz temblorosa, gritó: «No venimos a ofender, venimos a pedir permiso». En ese instante, los ojos se acercaron aún más, y entre la bruma se distinguieron las siluetas altas, delgadas, sin rostro, moviéndose como humo sólido. El suelo tembló bajo sus pies y un murmullo grave retumbó en sus cabezas. Una sola palabra repetida: «Recuerden». De pronto, las velas se apagaron todas a la vez. Cuando la neblina se disipó, las ofrendas habían desaparecido. El grupo logró regresar al pueblo, pálido, temblando pero vivos. Desde entonces, en Xilitla, se corre la voz de que el ritual aún funciona, aunque nadie se atreve a repetirlo. Los guardianes aceptaron esa ofrenda. Por ahora, tras el ritual de Doña Aurelia, el pueblo respiró tranquilo por un tiempo. Parecía que las desapariciones se habían detenido, como si los guardianes hubieran aceptado la ofrenda y concedido un respiro. Pero la calma nunca dura demasiado en lugares marcados por lo antiguo. Un año después, en la feria patronal, un forastero llamado Esteban llegó desde Monterrey, joven, arrogante, y con el dinero suficiente para creerse dueño de todo, se burlaba de las historias locales cada vez que alguien intentaba advertirle. «¿Ojos amarillos?», decía entre risas. «Eso suena más a luciérnagas que a fantasmas». El problema fue que, en su embriaguez, decidió demostrar su valentía. A plena madrugada, frente a un grupo de jóvenes del pueblo, juró que iría solo al monte y regresaría con pruebas de que los guardianes no existían. Algunos intentaron detenerlo, pero su soberbia era más fuerte que el miedo. Con una botella en mano y el celular grabando, se internó por el camino viejo que lleva hacia las cañadas. La gente lo siguió a distancia, temerosa de lo que pudiera ocurrir. Pronto, el aire cambió. La bruma cayó tan espesa que apenas podían verse entre ellos. Los murmullos comenzaron a escucharse, graves, como rezos multiplicados en cientos de voces. Los que observaban desde atrás cuentan que de pronto el monte se iluminó con decenas de ojos amarillos, rodeando a Esteban en un círculo perfecto. Él, desafiante, levantó la botella y gritó insultos. En ese instante, el silencio se rompió con un estruendo. Todas las lámparas y celulares de los presentes se apagaron al mismo tiempo. Lo siguiente fue un alarido tan desgarrador que aún hoy retumba en la memoria de quienes lo escucharon. Cuando la neblina se levantó, Esteban ya no estaba. Ni rastros de lucha, ni huellas. Solo su celular en el suelo, mostrando la última grabación. Un instante breve donde se ve un rostro negro, alargado, acercándose al lente con los ojos como carbones encendidos. A partir de esa noche, los habitantes del pueblo entendieron que el pacto con los guardianes no podía romperse con burlas ni soberbia. Doña Aurelia dijo con voz quebrada: «Ellos siempre escuchan, siempre miran, y cuando sienten desprecio, toman lo que es suyo». Desde entonces, nadie ha vuelto a retar al monte en voz alta. Hoy en día, los habitantes de Xilitla siguen viviendo con el monte como vecino y juez silencioso. La selva está ahí envolviendo al pueblo, recordando que no se puede controlar lo que es más viejo que la propia memoria. Quien visita por primera vez se sorprende por la belleza de los cafetales, las cascadas y el jardín surrealista, pero los lugareños saben que esas maravillas solo existen porque el bosque lo permite. Hay lugares a los que nadie entra, senderos que al caer la tarde parecen borrarse y zonas donde hasta los animales callan. Todos saben que esos son los dominios de los guardianes. Algunos dicen que aún se escuchan las risas de los jóvenes desaparecidos, el murmullo de rezos antiguos y hasta los pasos de Esteban, que nunca regresó de su reto. Otros aseguran haber sentido en la nuca una mirada ardiente, como si los ojos amarillos los siguieran incluso de día. Escondidos entre las sombras más densas, los ancianos repiten la misma advertencia: no alzar la voz en el monte, no burlarse de lo que no se entiende y nunca mirar directamente a los ojos de los guardianes. Si los ves, guarda silencio y baja la vista, dicen, porque no son hombres, ni espectros, ni demonios. Son algo que estaba aquí antes y que seguirá cuando nosotros no estemos. Se cuenta que una vez al año, en las noches más frías de noviembre, los guardianes recorren los límites del pueblo. Los cascos de los caballos se callan, los perros gimen sin motivo y el viento se queda inmóvil. Es la forma en que recuerdan a los vivos
que el pacto sigue en pie y que todo aquel que lo rompa será tragado por la espesura. Por eso, si alguna vez viajas a Xilitla y decides explorar más allá de los caminos turísticos, recuerda esto, no estás solo. Puede que no los veas, pero ellos estarán ahí, vigilando desde la oscuridad. Y si llegas a sentir el aire helado en tu cuello, si el silencio se vuelve tan denso que te corta la respiración, no intentes mirar atrás, porque si alcanzas a ver esos ojos amarillos, ya no habrá amanecer que te devuelva.